Buenas noches, soy César Vázquez. Esta es la segunda entrega que estamos realizando en este canal de análisis de obras literarias, políticas y filosóficas. En esta ocasión vamos a analizar La sinagoga vacía de Gabriel Albiac. Esta obra, La sinagoga vacía, es una obra que ha sido premiada por el Premio Nacional de Ensayo de 1988 y por el Premio Samuel Toledano del año 2013. Gabriel Albiac es un periodista y filósofo español, columnista del diario ABC, realizó estudios en Francia de filosofía bajo la dirección de el no menos famoso Luis Althusser. Pues bien, en esta primera entrega vamos a analizar esta obra de Gabriel Albiac, La sinagoga vacía, en sus aspectos históricos. En una segunda entrega vamos a analizar los aspectos filosóficos que están vinculados sobre todo con el filósofo Baruch Spinoza. Este libro es una muy buena guía para aquella persona que quiera iniciarse en los estudios de este autor. Hay que recordar que Baruch Spinoza es un filósofo que ha cobrado actualidad porque se le considera el padre de la democracia modernamente entendida como en la actualidad. Pues bien, vamos a empezar con algunas preguntas y algunas claves que he encontrado en este texto de Gabriel Albiac. Por ejemplo, cuando yo dictaba clases en escuela, en colegio, cuando mencionábamos el año 1492, venían a la mente tres hechos históricos muy importantes. Primero, el descubrimiento de América. Segundo, la primera gramática española, publicada por Antonio Nebrija. Y tercero, la expulsión de los árabes de España, de la última ciudad que les quedaba, que era Granada. Sin embargo, muy poco se hablaba de la expulsión judía de 1492. Sí, el antisemitismo, el rechazo hacia la población judía, no es una cuestión que aparece en la Segunda Guerra Mundial. Ya era padecido por los judíos de esta época. Y una de las primeras preguntas que yo siempre me hacía era la siguiente: ¿por qué los judíos que habitaban España se llamaban sefardíes? Y la respuesta la otorga la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un libro que es muy poco popular y muy pequeño. Es el libro de Abdías. Tiene 21 versículos. En el versículo 20 de este libro dice lo siguiente. Dice 19 y 20, voy a leer esos dos versículos textualmente. Los israelitas del Negev tomarán posesión de la región montañosa de Esaú, y los de la llanura se apoderarán del territorio de los filisteos. También tomarán posesión de las tierras de Efraín y del territorio de Samaria, y los de Benjamín se apoderarán de Galaad. Esta multitud de israelitas desterrados tomará posesión del territorio de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, tomarán posesión de las ciudades del Negev. Este libro de Abdías era un libro profundamente profético que habla sobre la destrucción de Edom. Para los intérpretes judíos, Edom significaba Roma, o era equivalente a Roma. Y en ese momento en que Roma cae, la mayoría de población judía que había sido expulsada por el emperador Vespasiano de Jerusalén estaba en España. Por esa razón, dice, y los judíos que fueron arrancados de Jerusalén estarán en Sefarat. Para ellos Sefarat era España. Por eso es que se llamaban sefardíes. Pues bien, retrocedamos, o mejor dicho, desde esa época en que los judíos están en España, cuando cae el Imperio Romano, de esa época vamos a empezar a avanzar históricamente. Hechos que se narran también en este libro, repito, La sinagoga vacía de Gabriel Albiac, en la parte histórica. Hace, mejor dicho, una especie de recuento histórico y menciona las primeras tribus bárbaras que habitaron la península ibérica. Cae el Imperio Romano,
Allí habían en España en esa época, que en esa época se llamaba Hispania para los romanos, estaban los romanos, estaban judíos también, que vivían en esa zona, ¿no? Llegan, en primer lugar, bárbaros que son los vándalos, en escasa población. Fundan una ciudad llamada Andalucía, que actualmente es Andalucía. Después vienen los visigodos o godos, que fundan Gotland, que actualmente se llama Cataluña, la ciudad de los godos. Sin embargo, los visigodos, que llegan en escasísima población a comparación de la amplia población romana, deciden utilizar la misma lengua que hablaban los romanos, el latín, y desechan su religión pagana y empiezan a tener contacto con las sectas cristianas de España. Inicialmente empiezan a tener una religión de una primera secta cristiana llamada el arrianismo y después abrazan el catolicismo. El año 612, hecho que se narra aquí en el libro de Albiac, el rey Sisebuto de los godos decide, para congraciarse con el Papa de Roma, una serie de conversiones en territorio español, en territorio de Hispania en esa época. España todavía no existía como país, pero en su territorio decide convertir a los judíos a la fuerza, con una gran violencia. Eso es lo que hace este rey Sisebuto porque, como recién se había convertido al catolicismo, deseaba agradar al Papa que estaba en Roma. Sin embargo, esto no dura mucho. Los árabes llegan el año 711 con Tarik y vienen muy pocos. Llegan 7.000 árabes. Sin embargo, a pesar de ser una escasísima población, en muy pocos años logran poblar prácticamente toda la península ibérica y la convierten en un califato. Ahora, cuando los árabes, y esto también es mencionado en el libro de Albiac, empezaban a conquistar las ciudades españolas, empezaban a dejar en cada una administradores, pero necesitaban administradores que fueran eficientes. Necesitaban personas que sepan leer, que sepan escribir, que sepan llevar cuentas, ¿sí? Y que sean hábiles en gestión y que dominen diversos oficios. ¿Quiénes eran los más indicados? ¿Los católicos o los judíos? Los católicos, lamentablemente, en esa época estaban sumidos en un profundo oscurantismo. La gran mayoría de ellos eran analfabetos. Recuerden ustedes que incluso los reyes y monarcas de la Edad Media eran analfabetos. Por ejemplo, Carlomagno, uno de los más grandes reyes que existió en la Edad Media, era analfabeto. Pues bien, ¿quiénes eran los más capacitados, los más profesionales en aquella época? Eran los judíos. Los judíos sabían leer, sabían escribir y siempre se esforzaban por dar una buena educación a sus hijos. En este libro del autor español Antonio Escotado, titulado Los enemigos del comercio, se extrae una cita. Yo voy a extraer una cita de este libro, donde menciona lo siguiente. Hablando de los judíos de la Edad Media, es una cita del autor Johnson, del año 88, que dice lo siguiente. Por pobre que sea, si un judío tiene 10 hijos, tratará de que todos se instruyan. No tanto para ganar posición como hacen los cristianos, sino para entender la ley divina, y no solo sus hijos, sino sus hijas. Esto habla muy bien de la población judía, que siempre estaba preocupada en la profesionalización de su pueblo. Por esa razón, eran los que asumían las administraciones de los árabes. Los árabes, aparte, en esa época eran sumamente tolerantes. Ellos no obligaban a ninguna persona a convertirse en su religión. No hacían proselitismo. Si las poblaciones conquistadas, llámese católicos o judíos, deseaban convertirse al islamismo, lo podían hacer. Pero si no lo deseaban, podían continuar con su religión. Los árabes, durante todo ese tiempo, nunca incendiaron ninguna sinagoga ni ninguna iglesia católica. En cambio, los católicos sí eran profundamente intolerantes contra las poblaciones judías. Esta buena relación de aquella época que existía entre los judíos y los árabes
llenó de profundo rencor a los católicos. Rencor, yo diría más bien envidia, de una población profesional como la judía. Ellos tenían una gran práctica intercultural. Ellos, desde el principio, habían aprendido a convivir con diversos pueblos y soportar heroicamente las invasiones de diversas culturas: los egipcios, los asirios, los caldeos, los griegos, los romanos, los árabes y hasta los cruzados. En esta obra, que yo particularmente les recomiendo, James Michener, El manantial de Israel, se narra toda la historia del pueblo judío, desde el Homo sapiens israelí hasta la creación del Estado de Israel. 2 tomos, una obra monumental que, basándose en un hecho real, que fue el descubrimiento del Tel de Macor, unos arqueólogos empezaban a excavar en este tel, ¿sí?, que es una ruina arquitectónica, y empezaban capa por capa a ir descubriendo la historia de Israel. Iban encontrando un jarrón, iban encontrando un ídolo, iban encontrando un escudo, una moneda, y poco a poco se iba narrando la historia del pueblo de Israel. Una obra monumental y totalmente recomendable, y voy a tener la oportunidad posiblemente en una próxima entrega de analizar esta obra titulada El manantial de Israel, de James Michener. Es una obra totalmente recomendable y vital para entender este tema. Ahora, esto podría sumar a un resentimiento que iba sumando el pueblo católico, que más que todo, repito, más que resentimiento, era envidia, ¿no? Ahora, hay otro tema también muy importante, que es lo que hace que el pueblo judío pueda sobrevivir de manera más eficiente a esta época de mezcla, de interculturalidad que había en España, que es la práctica religiosa. El católico está acostumbrado, está muy pegado a los sacramentos, y a veces, como en la actualidad, va a la iglesia, sigue el ritual, se para, se sienta, reza, se pone la mano al pecho, pero no la siente. No la siente. En cambio, la práctica del judío era una práctica mucho más honesta. Es una relación con Dios mucho más íntima, mucho más cercana y también mucho más espiritual. Entonces, digámoslo así, que por su práctica religiosa, ellos estaban, o están, mejor dicho, en una relación íntima de la llegada del reino de la justicia de Dios. Y por lo tanto interpretaban que la historia en ese momento no era precisamente la que ellos esperaban en un futuro. Los católicos no tenían, digámoslo así, esa tolerancia en relación con soportar a alguien que no tenga los mismos sacramentos que era lo que practicaba su fe, ¿no? Entonces, estos 3 principales factores, el profesionalismo judío, su capacidad de interculturalidad y su práctica religiosa, que lo hacía incluso más tolerante, fueron los que provocaron esa envidia en el pueblo católico y ese resentimiento, a tal punto de pensar que los judíos eran aliados de los árabes, cosa que no era cierta, no era cierta. Y empezaron a partir de ese momento a generar un rencor y acusarlos de cosas tan absurdas, cosa que se menciona aquí en el libro de Albiac, de acusarlos, por ejemplo, de proselitismo, lo cual es algo totalmente absurdo, y concuerdo con la tesis de Albiac de este libro, que señala lo siguiente, ¿no? Que no puede haber proselitismo, y no puede haber proselitismo por una sencilla razón, porque para los judíos, ¿no?, ellos son el pueblo elegido por Dios y no tienen necesidad de obligar a otras poblaciones a convertirse a la religión judía. Ellos ya tienen los necesarios y no necesitan de obligar a ninguna otra persona. Sin embargo, en muchos textos medievales se empezaba a hablar de que ellos
trataban siempre de contagiarlos de su fe, de malintencionadamente trataban de traerlos hacia el judaísmo, y eso no tenía ningún tipo de base, ningún tipo de base. Ahora, otro aspecto también importante del libro de Albiac es ya el tratamiento que hace del siglo XV la historia de España, sobre todo en la época de los reyes católicos. ¿Sí? Este antisemitismo, este rechazo a la población judía, bastante injustificado, ¿sí? empieza a crecer, empieza a crecer. Cuando llegan los reyes católicos, ¿no? Y ya existía, ya empieza a crearse la Santa Inquisición. Y llega Torquemada a ser el padre de la Inquisición española, a ser el líder de la Inquisición española, en especial por sugerencia de Fernando el Católico. Y empieza la época más difícil para la población judía, ¿no? Según lo que se narra en un episodio de, de este libro de Gabriel Albiac, ¿no? Se narra un episodio que es un poco anecdótico, ¿no? En relación justamente a este famoso Torquemada, Tomás de Torquemada, ¿no? Un hecho que voy a empezar a narrar, ¿no? Resulta que, Albiac lo cuenta aquí en su libro, los judíos le ofrecen a los reyes católicos, le ofrecen la paz, ¿no? Pagar un tributo equivalente a 35.000 ducados, ¿no? También le ofrecen que estar solamente en la calle hasta ciertas horas de la noche, nada más, y también no frecuentar los lugares que frecuentaban los católicos, pero que los dejen conservar sus propiedades y los dejen vivir en España. Pero era tan intolerante este hombre de Torquemada, Tomás de Torquemada, ¿no? Que incluso se narra este hecho que es citado por la obra de Llorente, ¿no? Historia crítica de la Inquisición de España, y que está recogido como una cita en el libro de Albiac, en la página 69, que dice lo siguiente, dice: los judíos, noticiosos de lo que les amenazaba y persuadidos de que podían evitar su peligro con dinero, prometieron a los reyes Fernando e Isabel contribuir con 30.000 ducados para gastos de la guerra de Granada, ofreciendo conducirse a satisfacción del gobierno y arreglarse las leyes del reino sobre habitar barrios separados y cercados, retirarse ante el anochecer y abstenerse del ejercicio de ciertos destinos con los cristianos. Los reyes se inclinaron a condescender, o sea, parecía que ellos iban a aceptar la propuesta. Lo supo Torquemada, Tomás de Torquemada, el líder de la Inquisición, y este fanático tuvo la osadía de ir al cuarto de los reyes con un crucifijo. Pues imagínense, ¿no? El cuadro, ingresar al dormitorio de los reyes católicos, llevar un crucifijo en la mano y decirles: Judas vendió una vez al Hijo de Dios por 30 dineros de plata. Vuestras Altezas piensan venderlos por segunda vez por 30.000. ¡Ea, señores, aquí lo tenéis! ¡Vendedlo! No se habló más del asunto. Y los reyes católicos deciden el 31 de marzo sacar un edicto real en el cual concedían un plazo para que los judíos salgan de España, lo cual se produjo y fue uno de los hechos más aberrantes de la historia de España. Un hecho lamentable, en realidad, de la historia de España, vergonzoso para la historia de España y para la historia universal en general, ¿no? Se produce un segundo éxodo prácticamente de los judíos españoles. Claro está que había el ofrecimiento, ¿sí?, de que algunos judíos se puedan convertir al catolicismo. Algunos se llegaban a convertir, pero
ahí no acababa el tema, porque los judíos que se convirtieron al catolicismo, ¿sí? Para sobrevivir, ¿sí? Ellos decidían convertirse, pero eh, solamente de manera superficial y conservar sus costumbres en el ámbito familiar. Y esto pues era carne para la Inquisición. La Inquisición empezaba a fiscalizar, a averiguar, a investigar si realmente pues los judíos que se habían convertido al catolicismo eran verdaderos cristianos o no, ¿no? Entonces inventaron como una especie de cuerpo de inteligencia la Inquisición para empezar a buscar quiénes en realidad sí se habían vuelto verdaderos cristianos y quiénes no, ¿no? Por ejemplo, se iban a la cima de la iglesia y empezaban a ver si es que los días sábados, sobre todo, el sabbat judío se tenía que respetar, ver de qué cocinas salía humo, y si salía humo era obviamente una cocina católica, porque el sábado todo el mundo cocina y en fin, ¿no? Pero el sábado, el sabbat judío, pues prohíbe pues comer, ¿no? Entonces, si había una casa donde no salía humo de la cocina, entonces iban ahí y tomaban a las personas y la acusaban de herejes y obviamente pues los torturaban y los mataban. Esa era la Santa Inquisición católica, ¿no? Fue una época terrible de la historia de España, ¿no? Eh, hay un libro también bastante interesante y sumamente recomendable, que es este, de Aaron Wiesenthal, Operación Nuevo Mundo. Hay un hecho que es particularmente interesante, que se narra aquí en la página 24 de este libro, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, eh, los cristianos viejos, cumpliendo las instrucciones dictadas desde el púlpito, se aplicaron a observar de cerca a los nuevos. Pronto vinieron a reparar en una serie de pistas. Tales y cuales judíos convertidos seguían comiendo conforme a las costumbres hebreas. Sus mujeres, exactamente igual que antes, aderezaban los manjares con cebolla y ajo, freían la carne en aceite, y nunca con manteca de cerdo. Nada había pues cambiado, olían a judíos. Expresión esta que no debe entenderse en sentido figurado. El olor a ajo y cebolla acabaría perdiendo a muchos cristianos nuevos. Fue uno de los indicios en que se basó la Inquisición para acusarlos de judaizantes. Imagínense, a ese extremo llegaba la Inquisición. Podían ser realmente verdaderos cristianos, o sea, podía ser realmente que se habían convertido a la fe cristiana, ¿no? Y solamente por conservar su cocina, ¿sí? Eran acusados de judaizantes y la Inquisición se aprovechaba de eso. ¿Por qué? Porque la Inquisición confiscaba las propiedades de estos judíos o de estos cristianos nuevos a veces, ¿no? Las confiscaba, se apoderaba de ellas, aumentaba su patrimonio, de ahí sabemos por qué la iglesia es dueña a veces de grandes propiedades, ¿no? De grandes extensiones de propiedades, y las confiscaba y después mataba a estas personas, las condenaba, las torturaba o las expulsaba, ¿no? Entonces, esos eran los abusos que se cometían en la época de la Santa Inquisición, ¿no? Pues bien, sin embargo, como Spinoza es de origen hispano-portugués, más portugués que hispano, Albiac empieza a analizar más que todo cómo es esta situación, cómo sucede esta situación en Portugal. Y en Portugal resulta que uno de los reyes que les abre las puertas a los judíos que habían expulsado de España es Juan II. Pero Juan II les abre las puertas a los judíos, ¿sí? Pero les empieza a cobrar 8 escudos por cabeza de judío diariamente. Con eso, obviamente, empieza a llenar sus arcas. A los más profesionales les empieza a dar trabajos en la administración pública, pero habían algunos que eran muy pobres. Entonces los enviaba con barcos al África y los sometía a abusos muy crueles, muy crueles. Eh, Fue una época en realidad de bastante padecimiento para el pueblo judío que estuvo en Portugal.
Cuando muere Juan II, el rey Manuel, ¿sí?, asume el trono y empiezan a calmarse un poco las cosas, porque Juan II incluso hasta había prácticamente restituido la esclavitud en el sentido de que si es que no le pagaban el impuesto para estar los judíos en Portugal, esclavizaban a los niños, a sus hijos, ¿no? Cuando el rey Manuel asume el trono, deroga todas estas normas abusivas de Juan II, ¿sí?, y empieza a haber una especie de cierta paz, de cierto refugio para los judíos en Portugal. Sin embargo, esto se acaba en 1497. ¿Por qué se acaba? Perdón, en 1496, perdón, el 30 de noviembre de 1496, de manera más precisa. ¿Y por qué se acaba todo esto en 1496? Porque el rey Manuel II, ¿sí?, decide casarse con la hija de los reyes católicos, ¿no?, con Isabel de Portugal. Y entonces los reyes católicos, la primera condición que le ponen al rey Manuel es que expulse a los judíos. Manuel decide no ceder y lo que hace es lo siguiente: ni expulsión ni matanza. No quiere saber nada de que haya una Santa Inquisición y realiza un proceso de conversión de la población judía a la católica de una manera radical y también muy violenta, ¿sí? Pero a diferencia de España, no hace lo que hacía Torquemada libremente en España, que era de empezar a investigar, a indagar, ¿no es cierto?, quiénes eran precisamente los judíos que se habían convertido al cristianismo, los cristianos nuevos que realmente eran practicantes o no, sino que empieza a ser mucho más tolerante y dice: aquí no va a haber ningún tipo de investigación. Se convirtieron al cristianismo, listo, se acabó, no investiguemos más sobre su vida. Sin embargo, esto va a acabar en 1531 y en los años posteriores, porque en 1531 llega la Santa Inquisición a Portugal y posteriormente asume el trono Felipe II de España. Y los judíos que están en Portugal tienen que emigrar en un éxodo a otro país. ¿A dónde van? Algunos van a Turquía, otros van a algunas ciudades italianas, ¿sí? Otros deciden irse a Holanda, como la familia de Barrios Espinosa. Por eso justamente este libro es un libro que incluso como habla y fortalece las relaciones de Europa con Israel, ha sido premiado por el Samuel Toledano, y donde habla pues de que la familia Espinosa tiene que jugar hacia Holanda, ¿no? Y gran parte de la prosperidad económica de Holanda se debe a la población judía que llega a Holanda, ¿no? Es en realidad muy importante eso, reconocer eso. Holanda, que era un país sumamente tolerante, tenía el calvinismo como religión oficial, pero ahí habitaban cualquier tipo de religiones, había diferentes tipos de religiones, ¿sí? Y había pues una libertad religiosa tremenda, con tal de que no afecte la religión en lo demás, toda religión estaba permitida, ¿sí? ¿Y cómo era la educación en Holanda? De la cual parte también Baruch Spinoza, que es un autor que posiblemente vayamos a tratar en otro video. Dice aquí, y ojo, es un testimonio, ¿sí?, de Hurwitz Sabtai, ¿sí?, un judío, ¿sí?, que narra esto. Dice: vi a numerosos hombres importantes y sabios, visité igualmente las escuelas de la ciudad, abrigadas en locales especiales. Vi que los niños aprenden en ellas a fondo el Pentateuco. A continuación estudian los otros 24 libros de la Biblia y finalmente toda la Mishnah. Solo cuando llegan adultos comienzan a estudiar el Talmud, el libro judío, el libro religioso judío, el libro sagrado religioso judío, con el comentario de Rashi, al igual que los Totzatot, los apéndices. Estudian la Biblia y estudian el Mishnah, estudian las Sagradas Escrituras, estudian en un clima de paz, ¿sí? Por eso es que a muchos judíos llamaban a Holanda la Nueva Jerusalén, y Holanda se convierte en una primera potencia mundial, tanto así que empieza a rivalizar incluso con Inglaterra.
Pero también es cierto que hay población judía que decide ir a otro lugar. En este libro de Aaron Wiesenthal voy a leer las primeras páginas de este libro, un extracto nada más. Las 3 carabelas que han de llevar a Colón a tierras indias están ancladas en el puerto de Palos. Es el 2 de agosto de 1492. Ha cerrado ya de noche. Colón, de pie en el muelle, observa cómo van embarcando los últimos marineros y demás participantes en la expedición. Ha ordenado que todos se hallen a bordo hasta las 11 de la noche. Sabemos por la historia que la Pinta, la Niña y la Santa María no se hicieron a la mar hasta el día siguiente, el 3 de agosto. Pregunta: ¿por qué ordena Colón a los tripulantes que embarquen ya antes de medianoche? Si Colón sabía que iba a zarpar el 3 de agosto, ¿por qué obligar, entre comillas, a sus marineros a estar desde el 2 de agosto en el barco? ¿Por qué atiende personalmente a que aquello se cumpla? La orden va contra el uso de gente del mar, que en realidad, si ellos van a embarcarse hacia un continente que no saben ni siquiera que existe, posiblemente incluso es el último viaje de su vida, ¿cómo es posible que no vayan a estar con su familia minutos antes del viaje? Es lo que todo el mundo hace. ¿Por qué estar el día anterior? ¿Cuándo terminaba el plazo que habían establecido los reyes católicos? ¿El 2 de agosto? ¿El 2 de agosto tenían que abandonar los judíos España? Esa es una pregunta con la cual empieza Aaron Wiesenthal esta obra, Operación Nuevo Mundo. Bien, hemos realizado un análisis de los aspectos históricos tratados en esta obra de Gabriel Albiac, totalmente recomendable, La sinagoga vacía. Es una obra sumamente importante que yo recomiendo. No es un libro que sea muy comercial, ¿sí? Y es un libro que es base para entender el pensamiento filosófico de Baruch Spinoza. Pues bien, esta ha sido una entrega más en este canal. Si les gustó, no duden en ofrecerme sus comentarios, en dar like, y si gustan, pasar el enlace, suscribirse, si lo desean, ¿está bien? Y difundir esto entre jóvenes, entre personas que gusten del análisis de buenos libros, buenas obras, ¿sí? Y aquí siempre estaremos para comentar la lectura, porque leer es un placer, porque leer es algo que nos hace felices, porque leer nos hace cada vez conocer más, ser cada vez menos ignorantes, porque leer es importante para la vida y sobre todo leer para ser libre. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.